Ella, profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos en el Departamento de Ciencias de la Educación. Víctor es director del Centro de Enseñanza Virtual de la Universidad de Burgos. Es miembro del grupo de investigación EDINTEC asimismo. Y Vanessa Delgado, profesora titular de la Facultad de Educación también de la Universidad de Burgos en el Departamento de Ciencias de la Educación. Por favor, quienes tengan el micrófono abierto, les pedimos silenciarlo. De pronto yo puedo por acá. Listo. Esto siempre nos pasa. Y entonces hablábamos de Vanessa, que nos acompaña y es miembro del grupo de investigación EDINTEC, asimismo, coordinadora académica del grado Maestro de Educación Infantil de la Universidad de Burgos. Entonces, muchas gracias a Vanessa, Víctor, por acompañarnos el día de hoy. Esta es una de las iniciativas que estamos llevando a cabo desde la comunidad de aprendizaje basado en proyectos de la universidad. Este es un piloto que todavía no se conoce mucho porque lo estamos construyendo, pero la idea es crear una comunidad de profesores de diferentes disciplinas que busquen implementar el aprendizaje basado en proyectos, busquen fortalecer esta metodología en la universidad. Entonces aquí hay personas que ya son miembros de la comunidad y profesores interesados que de pronto también algún día podrían unirse y que por ahora buscan fortalecer también sus prácticas. Entonces la idea es poder aprender de ustedes, que nos puedan compartir. Yo ya les voy a pasar el micrófono, apago mi cámara, pero yo estoy acá pendiente por si hay alguna inquietud o cualquier cosa. Entonces, de nuevo, muchas gracias por acompañarlos y ahí adelante, Vanessa, Víctor. Gracias. Bien, Lina, muchas gracias. Bueno, pues voy a compartir yo pantalla, ¿vale? Yo creo que, a ver, ya se tiene que ver mi pantalla y... Sí, señor, ahí se ve. Y yo creo que se ve la presentación, ¿verdad? Un sí, poco para ahí atrás. está. Sí, La funciona, ¿no? presentación. Todo. Perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, pues voy a empezar un poco hablando yo y luego daré paso a mis compañeras, Vanessa Ausín y Vanessa Delgado. Y en primer lugar, bueno, pues un poco en nombre de los tres, daros las gracias por esta invitación a explicar un poco pues nuestro proyecto que durante tanto tiempo hemos puesto en marcha, ¿no? Y hemos llevado a cabo. La verdad es que nos hace bastante ilusión, estamos también un poco nerviosos porque queremos hacerlo bien. Y bueno, pues siempre hace mucha ilusión que bueno, esos pequeños trabajos, esas pequeñas cosas que vamos haciendo en la facultad, pues que acaben interesando, ¿no? a otras personas, y nosotros encantados de colaborar y trabajar con vosotros en todo aquello que necesitéis. Entonces, bueno, simplemente pues vamos a explicar nuestra experiencia de aprendizaje basado en proyectos en las aulas universitarias, ¿no? Un proyecto que hemos denominado Radio Ezubu, que al final era de la creación de una radio educativa desde la Universidad de Burgos. Entonces, bueno, sí que nosotros tres hemos sido un poco los que hemos iniciado todo esto, pero luego hemos tenido algún profesor y profesora más que se han ido incorporando, ¿no? Entonces, bueno, pues como os decía, vamos a ver cómo empezó todo esto, por qué empezó todo esto, y lo vamos a hacer explicado todo desde un plano muy práctico, ¿no? Muy desde lo que hemos hecho. Luego, si hay algún turno de preguntas o alguna otra cuestión, ahí les dejamos nuestros emails, nuestros contactos, que ya, como os decía, estaremos encantados de colaborar con todos vosotros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, como ya nos han presentado un poco antes, venimos de la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos. Nuestro área es el área de didáctica y organización escolar y el Departamento de Ciencias de la Educación. ¿Vale? ¿Por qué comentamos esto? Porque al final, en todo este tipo de experiencias, el contexto es algo muy importante, porque aquí hay enfoques y hay algunas decisiones que hemos tomado que pueden ser útiles dentro de nuestro contexto, dentro del contexto de nuestra facultad, los alumnos que nosotros tenemos, y que igual no pueden ser extrapolables a otras posibles experiencias, otra tipología de alumnos y otras muchas cosas que sí que consideramos que pueden ser transversales a distintas tipologías de asignaturas, estudiantes, etcétera. Entonces, bueno, nosotros vamos a partir un poco del qué estábamos haciendo, ¿no? Nosotros, ¿cómo surgió todo esto? Pues nosotros somos profesores de tecnología educativa y entonces, bueno, pues hacíamos una serie de clases en las que, sobre todo dentro de la parte práctica,
nosotros les pedíamos a los alumnos una práctica, eran prácticas muy guiadas y el alumno resolvía esa práctica, nosotros la evaluábamos, le poníamos una calificación. Entonces, claro, estábamos pensando y estábamos viendo como que ya nos resultaba incluso aburrido a nosotros mismos. Decíamos, es que esto no tiene sentido. Estamos haciendo, venga, una práctica, siguiente cosa, una nota, otra práctica, otra nota. Y al final estábamos cayendo en un aprendizaje guiado por nuestra parte, quizás exageradamente guiado, que nos hacía plantearnos, decíamos, claro, hoy estamos nosotros y les guiamos por las herramientas y por lo que tienen que hacer. Pero el día que no estemos nosotros, no les estamos dando ningún tipo de independencia a nuestros estudiantes. Y por otro lado era eso, eran prácticas que no tenían ninguna unión unas con otras. Al final nos estaba pareciendo que estábamos cayendo más que en una evaluación continua, en una continua calificación, porque cada pequeña práctica que hacían se la revisábamos, se la calificábamos, se la revisábamos, se la calificábamos. Entonces, llegó un momento que bueno, decidimos que esto no era lo que a nosotros nos gustaría. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Nos sentamos y dijimos, bueno, vamos a dar un poco de solución a esto. ¿Qué decidimos hacer? Decidimos decir, bueno, vamos a intentar darle una globalidad a todo, que todo esté un poquito más conectado y de ese proceso, ¿no?, de sentarnos y pensar y hablar y mirar muchas cosas, leer, debatir entre nosotros, pues decidimos crear algo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a 3 o 4 cosas que a nosotros nos convencen, vamos a ver cómo somos capaces de encajarlas, ¿vale? Para que quede algo con lo que nosotros nos encontremos a gusto y consideremos que puede ser más beneficioso para los alumnos en cuanto a su motivación, en cuanto a su aprendizaje y en cuanto a su autonomía también. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a ver un poco los ingredientes del cóctel, ¿no?, que nosotros decidimos preparar, ¿no? Una serie de una pequeña mezcla. Entonces, en primer lugar, ¿qué hicimos? Pues empezamos con, evidentemente, el aprendizaje basado en proyectos. Lo que decíamos, nos dábamos cuenta de que todo estaba muy desunido unas prácticas con otras, entonces decíamos, bueno, vamos a intentar cambiar el envoltorio a estas prácticas. Vamos a intentar que tengan un envoltorio común, un nexo de unión unas con otras. Es decir, que el alumno no sienta, ala, hice esta práctica, ya no vuelvo sobre ella, se acabó, a la siguiente cosa, ¿no? Sino que intentar montar que unas cosas sirvieran para ir haciendo las siguientes prácticas. Así como repaso muy rápido, el aprendizaje basado en proyectos, ya sabéis, metodología activa. Entonces, en estas metodologías activas, el protagonista es el alumno, ¿no? El alumno tiene que un rol protagonista. Tiene que buscar información, tiene que investigar, bueno, un montón de tareas. Entonces, nosotros, al final, nuestro rol es un poco menos principal. No quiero decir menos importante, porque sigue siendo muy importante, sobre todo a la hora de revisar sus tareas, de darles feedback y guiarles, ¿no?, hacia dónde queremos que vayan. Y la ventaja que tiene es que los estudiantes se acaban implicando en el proyecto, ¿no? Hay que tratar también de poner algo que les pueda resultar, bueno, que les suponga un reto, que les suponga, que sea atractivo, ¿vale? Y que tampoco sea demasiado difícil, ¿no? O ni muy fácil ni muy difícil. Claro, esto hay que buscar un poco el balance, ¿no? Comentabais antes que la idea era mejorar. Bueno, pues para mejorar a veces tenemos que ponerlo en marcha y equivocarnos, que a nosotros también nos ha pasado. En algunas cosas nos hemos equivocado y las hemos tenido que cambiar. Entonces, bueno, muy importante también, ¿qué nos gustaba a nosotros? Que los estudiantes, como dije, como se suele decir por aquí, es que se busquen la vida. Es decir, que se impliquen en el proceso de toma de decisiones y que sean ellos los que tengan que tomar las decisiones y resolver el problema. Es decir, ¿cómo hacemos esto? ¿Ah? Es vuestro problema. Mirar a ver cómo lo hacéis. Entonces, bueno, pues muchas veces lo resuelven de distintas maneras. Y esto es algo que también es muy interesante, porque lo bonito para nosotros es que lo hemos hecho durante la aplicación, son 5 o 6 años,
Y nunca, nunca ha habido un proyecto igual. Siempre hay una diferencia. Aunque la temática fuera la misma, luego ya veremos, el protagonista o el entrevistado puede ser distinto. El enfoque de la entrevista era diferente. Entonces, esto también es algo muy interesante, ¿no? Es decir, no nos están entregando pues algo, como si dijéramos, manufacturado, una fotocopiadora, donde nos entregan siempre lo mismo y todo igual, ¿no? Y eso, bueno, pues también puede ser motivante para los estudiantes. Decidimos incluir la evaluación formativa también. ¿Por qué queríamos incluir la evaluación formativa? Por lo que os comentábamos con anterioridad, que decíamos, es que al final estamos poniéndole una notita, una nota de cada práctica. Y al final eso se olvida, ¿no? Sí que hay algún estudio por ahí que te dice, ¿no? Y te demuestra que dices, bueno, si tú le das un feedback y le pones una calificación, el alumno va a mirar la calificación y del feedback se olvida. Entonces, hemos tratado de hacer una evaluación más orientada al aprendizaje que a la calificación. Ojo que también al final hay que poner una nota y una calificación, ¿eh? Pero también decidimos empezar con procesos de evaluación formativa, ¿no? Entonces, estos procesos de evaluación formativa, pues estuvimos leyendo sobre ello y vimos que, hombre, implica mucho al estudiante también dentro del propio proyecto y dentro de la propia asignatura. Pensábamos que era algo, un ingrediente que podíamos incluir en el coste, sobre todo en proyectos a largo plazo. ¿Por qué? Porque este tipo de evaluación nos va a ayudar a detectar y corregir aquello que puede ir mal y que el alumno pueda tomar algunas decisiones para mejorar y tratar de presentar el mejor proyecto posible, ¿no? Y al final sí que es verdad que se establece una conexión y un diálogo entre alumno y profesor, la verdad es que es muy enriquecedor para todos. Y también cuando aplicamos algunas pequeñas estrategias de coevaluación, la verdad es que es realmente interesante cómo los alumnos se explican unos a otros los resultados de su evaluación, qué cambiarían en su proyecto, qué cambiarían en el de los compañeros, y la verdad es que resulta bastante interesante esa perspectiva, ¿no? Y luego, bueno, sí que también nos gustó mucho esta idea porque al final les ayuda a desarrollar una capacidad crítica, una autocrítica. Nosotros en nuestro caso, claro, van a ser maestros, maestras, ¿no?, de educación primaria. Les decíamos, es que tenéis que aprender a autoevaluar vuestro trabajo y a decir, uy, esto voy bien, uy, esto no, esto lo tengo que mejorar, esto... Tenemos que necesitar de esa, tenemos que capacitar, mejor dicho, a nuestros alumnos de ese análisis crítico, porque además, bueno, van a salir a formar al futuro, ¿no?, que son nuestros pequeños. Y luego, bueno, pues al final también nos interesaba mucho que el alumno vaya empezando a ser autónomo y que tenga cierta responsabilidad. Y aquí en España es algo que ahora mismo hay fuertes críticas, porque se dice que el alumnado es como muy reactivo, que no es nada autónomo, que siempre necesita mucha guía, mucha pauta. Entonces, bueno, y por eso tomamos esa decisión. Y también finalmente, pues porque considerábamos que podía mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Por qué? Porque les implicaba en la asignatura y les implicaba en la evaluación, ¿vale? Todo esto, bueno, tiene estos beneficios, pero también pues, nos hemos encontrado con algunas pequeñas problemáticas, ¿no? Sobre todo porque los estudiantes no acaban de entender que les estemos evaluando, que les estemos proponiendo mejoras, pero que no les demos un número con la calificación. Esto les cuesta mucho. Y hasta el final de la asignatura, cuando ven la perspectiva completa, muchas veces no acaban de entender qué estamos haciendo, ¿no?, dentro de la asignatura. Entonces, bueno, y evidentemente tuvimos que incluir otro ingrediente que es la tecnología. Nuestra asignatura es tecnología educativa, por lo tanto, la tecnología evidentemente tenía que estar presente. Entonces, bueno, teníamos claro más o menos que había que juntar esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión fue, ahora nos sentamos a pensar cómo encajamos todo esto, ¿no? Esto es un poco lo del cóctel, como decía James Bond, no quiero, bueno, no, agitado, no revuelto. Pues nosotros estábamos que lo queríamos agitado, es decir, que todo tuviera una coherencia, que todo estuviera muy bien montado y planificado y no un revoltijo de meter ahí cosas, en meter la tecnología, meter la evaluación formativa y que no tuviera sentido. Entonces, bueno, después de darle muchas vueltas, ¿no?, con nuestras cabezas pensantes,
surgió el proyecto de la radio educativa de la Universidad de Burgos, ¿no? Un proyecto que, bueno, pensamos que podía ser ambicioso, pero lo que decíamos, viable para nuestros estudiantes. ¿Dónde se ha planteado este proyecto de aprendizaje basado en proyectos, esta radio educativa? Evidentemente, pues como sabéis de dónde venimos, pues haya sido, ¿no? En la Universidad de Burgos. En concreto, lo hemos hecho dentro de la Facultad de Educación, ¿vale? Este es un poco el contexto. ¿Con qué alumnado hemos trabajado? Porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hemos trabajado con alumnado de primer curso y primer semestre fundamentalmente, es decir, alumnos que llegan por primera vez a la universidad. Esto tiene también, pues, su importancia. ¿Por qué? Porque, claro, cuando empezamos a pensar en el proyecto y decir alumnos de primero, nos dio mucho miedo. Decíamos, ¿serán capaces de sacar adelante un proyecto que dura 3 meses? Esto fue nuestra preocupación. Solución, la encontramos, luego os lo explicará Vanessa más detalladamente, en una serie de fases inentregables. Es decir, hemos ido poniendo pequeños hitos que nos garantizan un poco que al final del semestre tienen un muy buen trabajo hecho. Entonces, bueno, eso es. Y la asignatura, tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, ¿no? Lo que sería dentro del ámbito de la tecnología educativa, ¿vale? En el grado de educación primaria tenemos 3 grupos, en el grado de educación 3 grandes grupos, en el grado de educación infantil un gran grupo y en el grado de pedagogía también hay un gran grupo, ¿no? de trabajo. Y esto fue un poco pues el inicio donde aplicamos las asignaturas. En el primer semestre es en el grado de educación primaria, en el pedagogía, y en el infantil sí que es en el segundo semestre. Entonces, bueno, ¿qué objetivo nos planteamos? Que es un poco el que les planteamos también a los estudiantes. Oye, vamos a hacer una entrevista en formato podcast a un profesional sobre un tema relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación y la educación. ¿Vale? Este es el tema genérico, pero el tema concreto lo eligen los estudiantes. También un poco en función de sus motivaciones. ¿Qué les gustan los videojuegos en el ámbito de la educación? Pues que lo orienten por ahí. ¿Que les interesa la enseñanza en línea? Que lo orienten por ahí. ¿Que les interesa la realidad virtual? Que lo orienten por ahí. No teníamos ningún inconveniente en ese sentido. Sí que es verdad que el proyecto se desarrolla en grupo, ¿vale? Para nosotros es muy importante el trabajo colaborativo, cooperativo del alumnado. Sí que es verdad que muchas veces les preguntas, oye, ¿vosotros habéis trabajado en grupo? Y te dicen, sí, pero ¿alguien os ha enseñado a trabajar en grupo? Y dicen, no. Entonces, bueno, hemos hecho ahí algunas pequeñas estrategias para tratar de mejorar ese trabajo en grupo por parte de los alumnos y no hagan el clásico de, bueno, tú haces esta parte, yo hago esta parte, yo hago esta parte y ya veremos cómo lo juntamos, ¿no? Y sí que pues les damos mucha autonomía para que ellos exploren y analicen la información. Por ejemplo, les podemos decir, hay que hacer un vídeo, ¿con qué herramienta? Nos da igual. Mientras el vídeo esté hecho, con las características que nosotros pedimos, cada uno un poco en función de lo que él quiera buscar y explorar, porque pensábamos que eso también se aproximaba un poco a la vida real, ¿no? Es decir, oye, tú dentro de un tiempo sales a tu centro educativo, hay que hacer un vídeo o lo que sea, bueno, pues te vas a tener que buscar una herramienta para poder hacer ese vídeo. Quien dice un vídeo dice otra cosa. Y entonces, bueno, todo esto lo hemos planteado, ¿no? Dentro de unas fases de desarrollo del proyecto. Y entonces aquí ya le voy a dar paso a mi compañera Vanessa para que continúe y explique todas estas fases de desarrollo. Perfecto. Gracias, Víctor. Si yo le doy a controlar, ¿puedo pasar las diapositivas? Sí. Vale, pues... Creo que sí, ¿eh? Prueba. No. ¿No? No sé si me tiene que dar permiso. No. No, bueno, pues si no... Espera, la cierro yo y compartes tú y ya está. Que va a ser más rápido. Vale, como quieres. Espera, ¿estás solicitando? Un momento, Vane. Un momento. He solicitado el control. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ya lo tienes tú, ¿eh?
Vale, bueno, pues nada, buenos días para todas las personas que nos estáis escuchando. De nuevo, bueno, extender el agradecimiento de colaboración, ¿vale? Y de aprendizaje mutuo. Bueno, siguiendo un poquito con el speech de Víctor, vamos a ver cuáles son las fases de este cóctel, de este proyecto en ABP que hemos desarrollado con nuestros estudiantes. Como nuestros estudiantes y nosotros también somos mucho más digitales, más visuales, pues hicimos este esquema, que es el que ahora mismo os presentamos, en el cual de una forma visual rápida y de un simple vistazo nos podemos hacer una idea de las fases y del desarrollo de este proyecto. Comenzaré un poquito explicando brevemente, ¿de acuerdo? Y luego en el turno de preguntas, en la documentación que necesitéis, pues no tenemos ningún problema en mandároslo para que lo tengáis. Como decíamos, el objetivo del proyecto era diseñar un programa de radio educativa. Para ello, les solicitábamos que seleccionasen un tema dentro de las competencias, de los objetivos docentes de la asignatura, educación, tecnología, que ellos seleccionasen un tema. La segunda fase, y para ir entrando ya y construyendo esa radio educativa, pues lógicamente les pedíamos que diseñasen una entrevista radiofónica. Para ello tenían que seleccionar a un profesional que respondiese al perfil profesional que ellos habían seleccionado en ese primer tema de su entrevista. Una vez que ya teníamos a ese profesional, les pedíamos que hiciesen un guión de preguntas, las cuales íbamos trabajando con ellos, las íbamos refinando, de tal forma que en el momento de la grabación del audio y la edición y el montaje de esa entrevista, pues realmente ese experto en ese tema que ellos habían elegido para ese podcast tuviese la mayor riqueza y la mejor información. Y un poquito también para complementar esta entrevista, pues y para meternos un poquito en lo que son los medios de comunicación, les pedíamos que diseñasen un vídeo en el cual promocionasen esa entrevista que iban a desarrollar un día particular a lo largo del semestre a ese profesional, a ese experto, a esa persona en la cual era conocedor de ese tema que nosotros queríamos publicitar. Bueno, este vídeo promocional seleccionamos hacerlo con la técnica de animación cutout y entonces los estudiantes a través de esta técnica, a través de un storyboard que ellos nos presentaban inicialmente para ver si respondía al desarrollo del proyecto y se iba a conseguir el objetivo pedido, nos lo realizaban en un formato papel y a partir de ahí se ponían a diseñar ese archivo de vídeo para finalmente, cuando llegábamos al final del semestre, tener ese vídeo promocional de esa entrevista. Un poquito la forma que teníamos de agrupar todos estos entregables, todas estas pequeñas prácticas unidas en el ABP, lo recogíamos dentro de una página web que en ese momento utilizábamos Google Sites. Entonces, ahí los estudiantes dejaban todo el programa de radio desde el inicio hasta el final para que ese programa de radio, ese podcast, pudiese ser consultado por el resto de compañeros. Y luego, como mi compañera Vanessa Delgado os comentará, hacer la difusión que se hizo por parte del profesorado, por parte de la facultad y, por supuesto, también por parte de los propios estudiantes. Una vez que ya estaba completo el proyecto, hacíamos una presentación oral y una defensa en clase para que todos los compañeros conociesen el trabajo del resto y aprendiésemos unos de otros. Y también, como ya se ha comentado inicialmente, todo este proyecto era evaluado a través de un proceso de evaluación formativa que no me voy a detener ahora porque voy a comentarlo en las diapositivas siguientes. Vale. Todas estas entregables, todo este proyecto lo complementábamos a su vez con un portfolio digital.
Les pedíamos a cada uno de los grupos de estudiantes que creasen un diario de aprendizaje. Como estábamos dentro de la asignatura de tecnología educativa, bueno, pues le hacíamos un portfolio electrónico. La aplicación elegida en ese momento era Blogger, también soportado por Google, y lo que les pedíamos era que nos mostrasen pues, las evidencias del trabajo que iban realizando para evitar que los grupos no se perdiesen. Les pedíamos semanalmente una serie de evidencias en las cuales demostrasen que ese trabajo, que es entregable en cada una de las semanas, iba realizándose entre todos los miembros del grupo. Esto es lo que luego también nos sirvió como una herramienta de aprendizaje y de evaluación que unimos ahora con el proceso de evaluación formativa. Joder, que os voy a pasar a comentar. Los 5 entregables, por así decirlo, las 5 fases de este proyecto se dividían de la siguiente forma. El primero de ellos era, cada grupo de estudiantes debía elegir un tema relacionado con la tecnología educativa, con la educación, y tenían que justificarnos por qué querían trabajar ese tema. Porque les apasionaba, porque científicamente estaba avalado, porque creían que había un hueco en la literatura científica y el cual querían rastrear y querían aprender más. Después de la elección de ese tema, pasamos a todo lo que tiene que ver con la organización de la entrevista radiofónica. Les pedíamos que buscasen dentro de nuestra ciudad o fuera, porque con los medios telemáticos que todos conocemos, pues es muy fácil estar en contacto con cualquier persona, que buscasen una persona que respondiese, que fuese un experto, un profesional sobre ese tema que habían elegido inicialmente. Realizábamos un guión inicial de la entrevista, la cual, como hemos comentado, pues era validado y supervisado por los docentes del proyecto. Posteriormente, lo que tenían que hacer era grabar esa entrevista. Muchas veces, si era una persona cercana, pues quedaban y lo grababan en persona, y si no, pues muchas de las entrevistas eran entre estudiantes de la Universidad de Burgos y personas de fuera de la Universidad de Burgos, y se hacían a través de los medios tecnológicos que todos conocemos. Y luego les pedíamos que esa entrevista estuviese editada, montada y que tuviese una calidad de audio pues óptima para poderla difundir. Seguidamente tendríamos el tercer apartado, que era el vídeo promocional. Como hemos dicho, la técnica de animación fue el cutout. Luego veremos algún pequeño ejemplo en los materiales que os dejaremos. Y a través de esa técnica de animación, los estudiantes creaban un vídeo donde lo que hacían era publicitar, promocionar, que todo el mundo siguiese ese podcast, esa entrevista, ese programa de radio que ellos estaban diseñando. En cuarto lugar, se les pedía el diseño de esa página web, de esa wiki. Elegimos una página web de forma colaborativa, en la cual tenían que realizar principalmente dos páginas. La página principal, en la cual debíamos decirles a las personas que iban a escuchar nuestra entrevista quién éramos, una presentación del grupo, de las personas que formaban ese grupo de trabajo, y en una página adicional donde uníamos todos los entregables, todos los recursos que habíamos diseñado a lo largo de este proyecto en ABP. El vídeo promocional, la presentación de la entrevista, por supuesto, radiofónica en formato de audio, y ese enlace al blog donde se demostraba ese proceso de trabajo, esas evidencias semanales o quincenales que les íbamos pidiendo a lo largo del semestre. El quinto punto del proyecto era, bueno, presentar y defender el trabajo que nosotros hemos hecho a lo largo de la asignatura. Entonces, todos los grupos tenían que presentar en clase cómo había sido el proceso de desarrollo, qué problemas habían encontrado, cómo los habían solucionado, porque muchas veces pues, había pequeñas complicaciones en buscar a una persona que se atreviese a darnos una entrevista, a grabarlo, a editar esa entrevista, ese audio. Por supuesto, también tenían a veces dificultades en pensar cómo ese vídeo promocional podía ser más creativo, más atrayente.
Y, por supuesto, y lo hemos marcado como muy importante, también les pedíamos una reflexión personal y grupal sobre el propio proyecto, sobre lo que habían aprendido y cómo el ABP, cómo esta metodología que se había implementado en el aula les había hecho reflexionar como futuros maestros que iban a ser y futuros pedagogos. Para todo este conglomerado de entregables y para poder llegar a esa fecha fin, ¿no?, de proyecto, pues hemos utilizado diferentes aplicaciones. Como os comentaba mi compañero, muchas de las aplicaciones se las dábamos, pero muchas veces también éramos flexibles en que ellos pudiesen utilizar otras aplicaciones que supiesen y que iban a tener el mismo resultado. Un poquito como resumen, pues eso, hemos utilizado Blogger como el portfolio digital, Audacity para gestionar el audio de las entrevistas y poder editar y montar esas entrevistas. Donde subíamos, donde alojábamos esas entrevistas era la página iVoox, que en aquel momento pues, nos permitía subirlo de forma gratuita. Los vídeos que hacían en ese anuncio promocional los editábamos con el programa Movie Maker y era Google Site, como hemos comentado, la aplicación que utilizábamos para diseñar esa página web colaborativa en grupo. Una vez visto un poquito toda la fase de desarrollo del proyecto, llegamos a otra parte importantísima dentro de la metodología del ABP y también, por supuesto, dentro del proyecto de Radio EZU, que es el procedimiento de evaluación. Pues en esta diapositiva pueden ver cómo es ese proceso de evaluación formativa y compartida que desarrollábamos desde el inicio hasta finalizar el proyecto y que además la compartíamos entre los grupos de estudiantes y en la cual también participábamos los docentes. Para desarrollar esa evaluación formativa diseñamos, como el grupo de docentes, unas actas de trabajo en grupo en las cuales podíamos ir viendo y analizando con los grupos de trabajo cómo iba el desarrollo del trabajo. Les solicitábamos que cada vez que se reuniesen para trabajar, para diseñar algo relacionado con el proyecto, debían cumplimentar un acta de trabajo en grupo y subirlo a la plataforma Moodle que tenemos en la universidad, y a partir de ahí íbamos viendo ese desarrollo. Por supuesto, en las clases presenciales que tenemos con ellos, pues el docente hace una observación del trabajo en grupo, va preguntando cómo es el trabajo en grupo, porque todos somos conscientes de las dificultades que a veces hay, ¿no? También, un poquito relacionado con esto, los estudiantes hacían una autoevaluación de cómo había sido su trabajo en grupo. Hacíamos a lo largo del semestre, durante 2, 3 veces, esa autoevaluación de dime qué estás haciendo en el grupo, qué estás implementando, qué podrías mejorar, qué podrías seguir aportando. Y además de esa autoevaluación individual que se hacía cada uno, pues también cada grupo de estudiantes coevaluaba a los compañeros. Eso en cuanto a todo el proceso de evaluación formativa a lo largo del proyecto. El portfolio digital que hacíamos a través de Blogger se autoevaluaba por parte de los grupos a través de unas rúbricas de evaluación que el equipo docente también diseñamos en su momento. Lo hacíamos una evaluación compartida a través de su propia autoevaluación. Otros grupos de trabajo de la propia asignatura evaluaba el trabajo de otros compañeros a partir de esos criterios de esa rúbrica diseñada en común, y por supuesto el equipo docente hacíamos una evaluación también de esa parte, de ese blog grupal. Y finalmente, el proyecto presentado que llegaba a ese Google Site, pues recibía como 3 calificaciones, ¿no? La propia autoevaluación de los propios estudiantes que habían diseñado ese proyecto. Se hacía una coevaluación también de la defensa oral en clase a partir de los compañeros que estaban escuchando, y por supuesto la evaluación individual del profesor a partir de toda la información que habíamos recogido a lo largo del semestre, de las actas de trabajo en grupo, de la observación del trabajo en grupo y de las autoevaluaciones y coevaluaciones que habíamos ido recogiendo a lo largo del semestre.
Durante todo este proceso de evaluación, estas eran los 6 ítems que se utilizaban para evaluar todo el trabajo. Las actas de trabajo en grupo, la observación que los propios docentes hacíamos en el aula día tras día, esa autoevaluación de las personas dentro del trabajo en grupo y la coevaluación del resto de compañeros que recogíamos a lo largo de 12 momentos del semestre. Y luego, cómo evaluábamos y coevaluábamos el blog y el Google Site con todo el material creado. El portfolio de trabajo diseñado con Blogger, como hemos comentado, era autoevaluado por el propio grupo de estudiantes que lo había diseñado. A su vez, recibía 2 puntuaciones, 2 coevaluaciones de los grupos de estudiantes que eran compañeros de clase y, por supuesto, la evaluación del profesor. A través de las rúbricas de la rúbrica de evaluación que se había diseñado tanto para el proyecto como para el blog, como en este caso, más o menos la puntuación no difería de un punto hacia arriba o hacia abajo en todas estas calificaciones. Cuando se veía que la calificación era bastante diferente, lo que se hacía era hablar con los grupos de trabajo y ver, analizar esa autoevaluación que se habían realizado. Por lo tanto, el proyecto final tenía todo ese proceso de evaluación formativa implementada, ¿no? La autoevaluación de toda esa página web colaborativa donde estaba agrupado todos los entregables del proyecto. Se autoevaluaba por parte de los propios protagonistas de su desarrollo, que eran los estudiantes. Por supuesto, se generaba también una coevaluación de ese proyecto global. Para realizar esta coevaluación utilizábamos el momento ese de defensa y de presentación de los proyectos en clase. Entonces, esa coevaluación la realizaban el resto de estudiantes, de compañeros que estaban escuchando en ese momento a cada grupo y el profesor, el docente en ese momento también hacía una evaluación a partir de la misma rúbrica. Era el mismo instrumento el que utilizábamos todos, tanto los profesores, docentes como los estudiantes. Y ahora le daré el paso a mi compañera Vanessa Delgado para que ella os cuente un poquito pues, cómo han sido los resultados y la difusión de este proyecto. Gracias. Muy bien, Vanessa, voy a solicitar el control. Vale. No me deja... Ya te lo he dado. No me deja ver. Tienes que esperar un poquito. A mí también me pasa. A ver. Yo sí que veo en tu ratón moviendo. A ver, Ya lo bueno, tienes. Ahora. Ya has pasado, sí. Vale. Momento. No me va bien. Voy a... Deja de compartir y comparto mi pantalla mejor, porque no me hace caso. Pero sí le estabas pasando, Vane, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Yo no soy. Sí, eres tú, yo no soy, Eres tú, Vane. ¿eh? Ah, voy hacia atrás, pero es que va al revés. Sí, a ver, ahora, sí, perdonad. Bueno, buenas tardes desde España y buenos días a todos. Por último, vamos a comentar los resultados que hemos obtenido tras realizar esta experiencia educativa de ABP durante más de 8 cursos académicos. Comenzamos allá por 2014-2015 y hoy podemos decir que ya han participado más de 1.000 y pico estudiantes, 1.233 estudiantes en concreto. Como os comentaban mis compañeros, estos estudiantes pertenecen a diferentes grados de la Facultad de Educación y todos ellos se están formando como futuros profesionales de la educación. En total tuvimos 283 podcasts hasta la fecha derivados de cada uno de estos proyectos de radio educativa que se llevaron a cabo. En cuanto a las temáticas abordadas, como podéis ver en la imagen, hemos hecho una nube de palabras con todas aquellas temáticas que
que han derivado de este proyecto y de los diferentes proyectos que han realizado los estudiantes, vemos que hay gran diversidad de temáticas que se han abordado. Entre ellas, pues destacar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, las dificultades de aprendizaje, todo aquello que tiene que ver con tecnologías emergentes como la robótica, la realidad virtual, las redes sociales, la alfabetización digital. Bueno, también como teníamos estudiantes de grado de magisterio en educación primaria, también destacan aquellas temáticas relacionadas con las diferentes especialidades de este grado, por ejemplo, la educación física, la educación musical, las lenguas extranjeras, etc. Entonces vemos que a lo largo de todos estos cursos académicos, trabajando este proyecto, hemos podido también trabajar con nuestros estudiantes diferentes temáticas y abordar diferentes temáticas que resultan interesantes para la comunidad educativa. Además, estas temáticas abordadas, resumiendo un poquito más, no solamente se centran en el ámbito educativo en concreto, sino que también vemos que abarcan el ámbito social, así como todo aquello que tiene que ver con la innovación y las nuevas tendencias en educación. Es una forma también de que nuestros estudiantes hagan el esfuerzo no solo de contactar con profesionales, que ahora veremos con qué tipo de profesionales contactaron, sino también que hagan el esfuerzo de conocer todas aquellas tendencias en el ámbito educativo que a día de hoy se están trabajando en los centros, ¿no? Porque siempre decimos que es importante que reciban esos conocimientos, esos contenidos teóricos que se dan en las aulas universitarias, pero también es muy importante que conozcan la realidad educativa que se lleva a cabo en los diferentes centros. Y gracias a este proyecto ha permitido que tengan ese contacto con la realidad, con la realidad que se vive cada día en los centros. Por eso también hablamos de innovación, de nuevas tendencias, y no solo aquello que ven a nivel teórico, sino que también lo están viendo a nivel práctico. En cuanto a los profesionales, como comentábamos, han contactado con diferentes profesionales, también de diversos ámbitos de procedencia. Sobre todo han contactado con maestros y con maestras de diferentes centros educativos, no solo de centros educativos de educación infantil, sino primaria, incluso secundaria. También han contactado con otros perfiles profesionales como ingenieros, profesionales del ámbito empresarial, etcétera, así como pedagogos y psicólogos. Bueno, ¿y cómo han podido contactar con estos profesionales a lo largo de todo este tiempo? En primer lugar, nosotros les decíamos que, como ha comentado mis compañeros, como han comentado, no poníamos tampoco ningún impedimento a la hora de seleccionar la temática, porque pensábamos que lo importante es que partan de sus intereses, así como también no poníamos ningún tipo de impedimento a la hora de que seleccionasen a ese profesional. Bien, es cierto que hacíamos un seguimiento para ver que estuviese acorde con la temática y que pudiera aportar realmente al proyecto, pero en principio no poníamos ningún inconveniente a que eligiesen y seleccionasen a aquel profesional que consideraban que podía aportar a la temática que habían elegido para crear ese podcast. ¿Cómo contactaban con los profesionales? Bueno, pues es enriquecedor ver cómo había diversas formas de contacto, porque en ningún momento nosotros facilitábamos ese contacto, sino que ellos eran los que tenían que ponerse en contacto con los profesionales y, entre comillas, buscarse un poquito la vida para poderlo hacer. ¿Cómo contactaron? Pues sobre todo utilizaron redes sociales. De acá hacia el inicio del proyecto, sobre todo pues contactaban a través de redes sociales como Twitter, que hoy en día pues ya está un poco menos en auge que aquel entonces. También contactaban por correo electrónico, los menos.
a través de sistemas de videoconferencia una vez que habían contactado por correo electrónico o vía redes sociales. Utilizaban, por ejemplo, Skype o Google Meet, algún sistema de videoconferencia para poder poner cara al profesional al que iban a entrevistar. Y también nos hemos encontrado en numerosas ocasiones alumnos y estudiantes que lo que han hecho ha sido contactar con centros educativos directamente, o bien porque han sido estudiantes de esos centros educativos y tienen ese contacto estrecho con el centro, o bien porque conocen a algún profesional en un centro educativo en concreto y se ponen en contacto con ellos para poder realizar esta entrevista. Entonces, bueno, como veis, los contactos con los diferentes profesionales han sido también diversos. En la diapositiva veis diferentes ejemplos. Hemos querido poner un ejemplo tanto del blog, ¿vale? De uno de los blogs a modo de portfolio que os comentaban mis compañeros, y así como el Google Sites, que es el sitio web que integra todo lo que hemos hecho en el proyecto. Voy a intentar acceder desde aquí, pero no sé si me va a dejar. No. Entonces, si os parece, vamos a continuar con la presentación y luego al final, si nos da tiempo, nos metemos en los ejemplos y os enseñamos un poquito qué es lo que hicieron para que veáis cómo quedaría el resultado final. No obstante, tanto desde las direcciones URL que veis en la pantalla como desde los códigos QR podéis acceder directamente a estos ejemplos, por si los queréis ir viendo para que os hagáis una idea de cuál era el resultado final. Bueno, ya tenemos los resultados del proyecto. Vamos a pasar a dar unas pinceladas de la valoración que podemos dar al mismo una vez que ya hemos realizado este proyecto durante tantos cursos académicos. Bien, es cierto que el proyecto ha ido evolucionando en el tiempo. Desde que comenzamos por allá por 2014-15 hasta los últimos cursos académicos en los que hemos desarrollado este proyecto, hemos visto una evolución porque hemos ido mejorando el proceso desde el inicio hasta el final. Entonces, en cuanto a la valoración, como docentes creemos que uno de los aspectos más importantes que tenemos que resaltar a través de este proyecto y a través de la metodología ABP que hemos utilizado es sobre todo la implicación que hemos visto que han mostrado los grupos de trabajo durante todo el desarrollo del proyecto. Quizás esto se relaciona directamente con la utilidad que están viendo en este proyecto, porque no solamente se queda en un proyecto de aula en el que tienen que realizar una serie de trabajos académicos y entregarlos para obtener una calificación, sino que desde el principio ellos son conscientes de que este trabajo va a tener una repercusión. Cuando hablamos de repercusión no solamente a nivel académico, sino también una repercusión educativa. Este proyecto va a ser visible y además lo van a poder ver otras personas ajenas a lo que es el contexto educativo. Entonces, para ellos también esto supone una motivación extra. Por otro lado, también queremos destacar la autonomía que han mostrado nuestros estudiantes, no solamente a la hora de realizar el proyecto, como os decíamos, ellos tenían que pensar la temática, además buscarse un poco la vida o la forma de contacto con los profesionales, sino que también han tenido que enfrentarse al manejo de diferentes aplicaciones 2.0 que no estaban acostumbrados a utilizar. Entonces, bueno, pues también les hemos dejado un poco esa autonomía para que ellos fuesen manejando y fuesen descubriendo estas diferentes aplicaciones. Un poquito al hilo de lo que he comentado, destacamos el alto grado de satisfacción con la creación de la radio educativa y sobre todo, como decíamos, la utilidad que tiene este proyecto. Es un proyecto que no se queda en el aula, que no se queda en una calificación final, sino que tiene una utilidad. Y entre las valoraciones más positivas que podemos encontrar tras la realización de este proyecto, sobre todo están aquellas que se relacionan con el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo. Actualmente, con el sistema educativo,
en el que estamos inmersos, se fomenta y se trabaja el trabajo en grupo desde que entran en el aula universitaria hasta que salen. Entonces, creemos que es muy importante que trabajen en grupo y que aprendan a trabajar de forma colaborativa, de tal forma que poco a poco entre todos vayan construyendo, en este caso, este proyecto. Como comentaban también mis compañeros, otro de los aspectos también fundamentales a la hora de llevar a cabo este tipo de metodologías, además de fomentar ese trabajo cooperativo, esa utilidad del proyecto, también es importante darle visibilidad y darle difusión. Como comentábamos, como es un proyecto que no se queda dentro del contexto académico, dentro del aula, y que lo que queremos es dar visibilidad al trabajo que hacen nuestros estudiantes, es muy importante que atendamos a esta difusión. ¿Cómo hemos llevado a cabo la difusión de este proyecto? Para ello hemos utilizado diferentes vías y diferentes canales de comunicación. En su día, pues comenzamos a dar difusión a este proyecto con las redes sociales que más se manejaban, que eran Twitter y Facebook. A través de estas redes sociales, sobre todo a través de Twitter, nuestros estudiantes también iban publicitando el trabajo y las evidencias que iban realizando a lo largo del tiempo. Y por otro lado, también creamos un sitio, un blogger, un blog grupal, un blog común, en el que íbamos integrando todos aquellos trabajos de nuestros estudiantes, de tal forma que quedase en un único sitio a modo de repositorio. Y por otro lado, a través del canal de la Universidad de Burgos, que es UBU Radio, que es la radio universitaria, también dimos voz a nuestros estudiantes, incluyendo los podcasts en la radio, de tal forma que no solo se difundía a través de las redes sociales y el blog, sino que también desde la Universidad de Burgos se daba difusión al trabajo de nuestros estudiantes. Para finalizar, queremos mostraros algunos de las publicaciones científicas que se han derivado de los resultados de este proyecto. No nos vamos a detener, pero bueno, en pantalla veis y posteriormente os vamos a dejar esta presentación para que podáis ver detenidamente los materiales, así como estas publicaciones científicas, y en el caso de que queráis profundizar en el tema, pues también podéis contactar con nosotros y podremos ayudaros en lo que haga falta. Entonces, aquí veis 3 artículos científicos que hemos publicado desde el año 2017 y están relacionados directamente con esta experiencia educativa. Entonces, bueno, pues aquí tenéis las citas completas de las referencias y, como os decía, si necesitáis que os pasemos algún tipo de información, no dudéis en pedirlo. Por otro lado, también hemos publicitado este proyecto en diferentes... ¿Perdón? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, bueno. Comentaba que hemos publicitado los resultados también de este proyecto a través de diferentes libros, concretamente de los capítulos del libro que podéis ver en pantalla. Entonces, bueno, lo mismo, os dejamos aquí las referencias para que tengáis, si queréis alguna referencia en concreto, algún documento, pues podéis pedírnoslo. ¿Puedes poner atrás la otra diapositiva para mirar los artículos, por favor? Perfecto. Ya vi los capítulos del libro, quisiera mirar eso. Gracias, Vale, gracias. perfecto. Si aquí los tenéis, como os decía, se ha llevado a cabo esta difusión pues prácticamente desde el inicio del proyecto, en este caso a través de artículos científicos, pero también hemos publicitado el proyecto en diferentes libros y capítulos. ¿Puedo pasar o queréis? Os vamos a pasar la... No, está bien ya, gracias. Vale, Está bien, nada, gracias. nada, a ti. Os vamos a pasar la presentación completa, así que no os preocupéis si nos da tiempo a apuntar o a... Vamos a registrarlo.
entonces, decíamos también capítulos de libro y por último también destacar, bueno, aquí os hemos puesto que hemos presentado esta experiencia aproximadamente en 7 congresos y jornadas, una decena de congresos y jornadas científicas. Destacar también que a nivel internacional, por ejemplo, en Portugal lo presentamos en el 2018. Nos han invitado a impartir diferentes ponencias. Aquí resaltamos una que se llevó a cabo durante el tercer Congreso Psicoeducativo Educando al Futuro en el año 2016 en Burgos. Y destacar también que esta experiencia educativa ha tenido un reconocimiento en formato premio dentro de la modalidad de profesores de los 5º premios del Consejo Social de la Universidad de Burgos en el año 2016. Por lo tanto, pues estamos contentos de los resultados que ha tenido este proyecto y de la visibilidad y la difusión que le hemos dado. Bueno, y hasta aquí hemos explicado nuestro proyecto de aprendizaje basado en proyectos que hemos llevado a cabo, como os comentábamos, desde el curso 2014-2015 bajo esta metodología. Y bueno, pues adaptándonos un poco también a la situación actual y viendo que veíamos la necesidad de reconvertir un poquito el proyecto, porque bueno, ya llevábamos muchos años trabajando con la radio educativa y veíamos que necesitábamos hacer un cambio. A partir del curso pasado, de hace 2 cursos académicos, hemos comenzado a trabajar siempre bajo la misma metodología, bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Hemos comenzado a trabajar otro nuevo proyecto que se llama EdUbu Escape, ¿vale? Consiste en la realización de un escape room educativo utilizando las herramientas tecnológicas. Entonces, bueno, pues os sonará un poquito el esquema que os ha enseñado antes Vanessa, pues este es el esquema reconvertido y adaptado a este nuevo proyecto que os Disculpa, mostramos en Vanessa, pantalla. Sí. disculpa, te interrumpo, pero como ya son las 9, bueno, allá deben ser las 4, me imagino, y algunas personas ya tendrán que desconectarse, la sesión estaba programada para 1 hora, entonces, pues primero para quienes tengan que retirarse, muchas gracias por acompañarnos. Si Vanessa y Víctor quieren quedarse un poquito más de tiempo explicando esta iniciativa, porque también tiene mucho valor poder conocerla, bienvenidos los que quieran quedarse unos minutos adicionales, porque ya lo que acabas de empezar a explicarnos nos llama mucho la atención, pero sé que varias personas de pronto ya se tienen que desconectar para ir a clase o para asistir a otras reuniones. Entonces, a esas personas que tengan que salir, muchas gracias por acompañarnos. Ya nos compartieron sus contactos y ojalá podamos seguir colaborando con la Universidad de Burgos. Personalmente, yo también ya tengo que pasar a otro espacio, entonces les agradezco mucho. Sin embargo, voy a dejar la sesión abierta para que ustedes puedan seguir aprovechándola con los profes que se puedan quedar. Y de parte de la Universidad de La Sabana, pues les agradecemos mucho por este acompañamiento desde el CTA, desde la Jefatura de Aprendizaje Experiencial, la comunidad de aprendizaje basado en proyectos. Entonces, en este momento se quedarían sin anfitrión, por decirlo de alguna manera, pero pues rico que puedan aprovechar para seguir compartiendo esta experiencia unos minuticos adicionales. Entonces, me despido personalmente. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes 3 y por supuesto que seguiremos en contacto. Muchas gracias, Laura. Gracias. Simplemente decirte que acabamos de poner, luego retomo la diapositiva anterior. Okay. Os dejamos esta diapositiva. Si accedéis a través de este link o a través del código QR, vais a poder acceder a todo el material que os hemos explicado durante la sesión de hoy. Dejaremos también en esa misma carpeta la presentación que acabamos de poner esta tarde. Entonces, bueno, pues si queréis quedaros con esta última diapositiva, pues aquí la tenéis. Gracias, Laura. Perfecto. Y a los profes que estén interesados, igual, cualquier pregunta por medio de la jefatura o por medio del Lina en el CTA, también podemos seguir haciendo el contacto. Entonces, muchas gracias y pues te devuelvo el micrófono para que puedas seguir explicando la iniciativa que nos estabas compartiendo. Feliz tarde. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. A ver, ahora no. Ay, a ver. Ahora no me funciona, chicos. Víctor. Dime. ¿Has quitado la presentación? No, justo... yo no. Ah, a ver, perdonad. Oh, has sido tú ahora tienes el poder. Ah, vale. No puedes ponerla tú porque aquí no me deja, está muy pequeñito. Eres tú, tienes que devolverme el...
Di tomar el control, Víctor. O yo, vamos, que lo tengo. Ya, ahora creo Ahora. que sí que puedes. Vale. Ahora un segundo. Bueno, si no, escucha, la pongo yo. No te preocupes, espera. ¿Veis mi pantalla? ¿Veis mi pantalla? Sí. Sí, señora. Sí, señora. Vale. Y la vemos. Genial. Bueno, pues como os comentábamos, vimos la necesidad de replantear el proyecto, puesto que, bueno, pues llevábamos muchos años trabajando sobre la radio educativa, habíamos visto que habían salido experiencias muy interesantes y, bueno, pues necesitábamos darle una vuelta para actualizarnos un poco. Entonces, lo que hicimos es plantear la realización de un escape room educativo siempre utilizando las herramientas tecnológicas. Como veis, el paso 1 es exactamente igual que cuando hacíamos el proyecto de radio. Tienen que plantear el tema. En este caso, sí que enfocábamos el escape room, por ejemplo, en educación primaria, a las diferentes áreas curriculares con las que se trabaja en esta etapa educativa. Entonces, podían centrarlo curricularmente en el área de ciencias naturales, en el área de ciencias sociales. Bueno, tenían que justificar en qué área y en qué contenidos iban a incluir este proyecto. Por otro lado, en un segundo paso, al igual que relacionándolo con el proyecto anterior, les pedíamos que tenían que pensar en la narrativa que iba a realizarse dentro del escape room. Todo escape room necesita que tengamos claro qué es lo que se va a contar. Entonces, vamos a hacer una serie de pruebas, vamos a trabajar bajo la metodología, pero necesitamos saber o necesitamos que haya un primer hilo conductual y motivador que me lleve a realizar todas estas actividades. Entonces, bueno, pues les pedíamos que creasen la historia que estaba detrás de este escape room y que hiciesen también ese vídeo promocional para invitar a, en este caso, los estudiantes de, por ejemplo, educación primaria, a realizar este escape. El escape room lo realizaban a través de la herramienta de Genially, que quizás conozcáis, que me permite crear material multimedia interactivo. Entonces, previamente a su desarrollo, sí que pedíamos que estudiasen y que pensasen cómo iba a ser el diseño del escape room. Lo llamamos diseño de puzzles porque al final de lo que se trata es que tienen que encajar las diferentes piezas de un puzzle para conseguir una misión final. Entonces, tenían que pensar cómo iban a estructurar ese escape de tal forma que una vez que se hiciesen esa serie de pruebas, se llegase al final y se pudiese, como es la filosofía del escape, se pudiese escapar, se pudiese salir y haber resuelto ese enigma, ¿no? Entonces, dentro del diseño de puzzles les pedimos que piensen cuál va a ser los retos que van a incluirse, así como la secuencia y el diagrama de los mismos. Entonces, aquí también les pedimos que piensen en todos aquellos instrumentos que se van a utilizar y que van a ser necesarios para realizar esos retos. Como os decía, una vez que ya tienen claro cuál va a ser el diseño, ya tienen que ponerse en manos a la obra y desarrollar este escape. Para ello, como os he comentado, utilizan la herramienta de Genially. Ya al igual que en el proyecto anterior, todo este trabajo que van realizando lo van evidenciando a través de redes sociales. En este caso ya no utilizamos Twitter, sino que ahora utilizamos la red social Instagram, que es con la que están familiarizados nuestros estudiantes. Y finalmente, en vez de utilizar la herramienta Google Sites para integrar todo el trabajo realizado por los estudiantes, hacemos esa guía didáctica a través de la herramienta Sway, que me permite también utilizarla a través de Office 365, que es la herramienta
y el software que manejamos en la Universidad de Burgos. Todo está integrado dentro de la universidad. Entonces, este sería muy deprisa porque podríamos detenernos en cada uno de los pasos como hemos hecho con el proyecto Radio Zubu y podríamos explicaros en profundidad en qué consiste cada uno de ellos, pero bueno, este sería el esquema que, como veis, también consta de 5 entregables y a su vez también consta de esa evaluación formativa y compartida que os explicamos en el otro proyecto. Entonces, bueno, que veáis que es una metodología que puede ser implementada en diferentes contextos, con diferentes tipos de estudiantes, diferentes niveles educativos, siempre y cuando tengamos claro esa metodología y cómo llevarla a cabo. A ver, ahora. Bueno, como os comentábamos, aquí tenéis el acceso al material que hemos desarrollado. En esta dirección también incluiremos la presentación que hemos realizado en la sesión de hoy y ya finalizar dando las gracias a la Universidad de La Sabana por contar con nosotros para contar nuestra experiencia y bueno, pues quedamos a vuestra disposición por si tenéis alguna apreciación, si queréis hacer alguna consulta, dudas, todo aquello que consideréis oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero muy interesante. Gracias, Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias a gracias. vosotros. Muy amable, muchas gracias. Gracias a vosotros. Le he hecho llegar la presentación también a Lina, por si acaso alguien no puede acceder a la carpeta o tiene algún problema, le he hecho llegar ya la presentación a Lina para que os la proporcione. Súper, una pregunta muy Fenomenal. chiquitita. Al ingresar al QR, como bien lo anuncias en la presentación, pues ahí hay un acceso a un material maravilloso. Material que si ustedes lo ponen disponible, pues podemos usarlo. Sí, lo tenéis a disposición, ¿no, Víctor? Está Sí. todo el material. Sí, todo está yo creo que tiene las licencias Creative Commons, vamos, pero que os lo damos para que lo utilicéis, lo remezcléis y si a alguien le puede servir de inspiración, nosotros encantados, ¿no? De que a alguien le pueda ser útil, vamos. Muchas gracias, genial. Vale, estaba leyendo lo que ponía Manuel. Dice, excelente propuesta para implementar en nuestros módulos, para evitar que los contenidos y evaluaciones sean replicados por la inteligencia artificial. Pues aunque se pueden apoyar en ella, que no sean replicables, ese es nuestro reto. Claro, aquí poco puede hacer la inteligencia artificial porque desde el minuto cero ellos tienen que contactar con la realidad educativa, ¿no? ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Entonces, bueno, a ver, siempre existe algún resquicio, pero tienen que ser originales y tienen que contactar eso con la realidad. Entonces, ahí es un poquito más difícil que utilicen estas herramientas, que no decimos que no lo hagan, ¿eh? O que lo puedan hacer. Eso es. Bueno. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, eso es que lo hemos explicado todo muy bien. Sí. Entonces, si no hay dudas, es que lo hemos explicado todo fenomenal y que lo hemos hecho muy, muy bien. Nada, simplemente eso, repetir otra vez que bueno, que estamos a vuestra disposición para cualquier cosa duda que necesitéis, que esta noche o mañana se os ocurre otra cuestión pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros que os ayudaremos en todo aquello que podamos y que esté en nuestra mano. Muchas gracias. Buen día, buena tarde para ustedes. Buena noche. Muchas gracias. Bueno, Chao. Gracias buen a día. todos. Buen día. Adiós. Hasta luego. Adiós.